la suma de la longitud, L, ancho y alto, H, de una pieza de equipaje que se revisará en un vuelo comercial no puede exceder las 62 pulgadas sin incurrir en un cargo adicional. Escribe la desigualdad para satisfacer el enunciado. Suma significa suma y la suma de estas tres longitudes no puede exceder 62 pulgadas, lo que significa que puede ser igual a 62 pulgadas o menos. La desigualdad para esta afirmación es L más W más H menor o igual que 62. Luego, proporcione un conjunto de dimensiones posibles que satisfagan la situación, dada esta desigualdad y el ancho es más largo que la longitud, lo que significa que W es mayor que L. Y más corto que la altura. Lo que significa W es menor que la altura. Entonces, esta es una desigualdad compuesta que también podemos escribir de una segunda manera. Observe cómo ambas desigualdades contienen la variable W. Entonces podemos escribir la variable en el medio, y decir que W es menor que H, leyendo esto de izquierda a derecha. Pero comenzando con W yendo de derecha a izquierda también podemos decir que W es mayor que L. Una vez más, estas dos desigualdades compuestas significan lo mismo, pero al escribirlo de esta manera, es mucho más compacto. Pero, nuevamente, podemos leerlo comenzando en el medio de izquierda a derecha, así como en el medio de derecha a izquierda. La segunda pregunta es pedirnos que encontremos un conjunto de dimensiones posibles que satisfagan esta desigualdad compuesta, así como la desigualdad L más W más H menor o igual a 62. Por ejemplo, si dejamos que el ancho sea igual a 18 pulgadas, 18 es menor que, digamos, 20, eso es cierto. Y 18 también es mayor que, digamos, 16. Mientras la suma de L, W y H sea menor o igual a 62, acabamos de encontrar un conjunto de dimensiones posibles. Avancemos y verifiquemos esto en la segunda desigualdad. 16 más 18 más 20, menor o igual a 62. Bueno, 16 más 18 es 34. 34 más 20 es 54. 54 es menor o igual que 62. Y por lo tanto, encontramos un conjunto de dimensiones posibles. Entonces, un conjunto de dimensiones posibles sería longitud igual a 16 pulgadas. Length equals 16 inches. Ancho es igual a 18 pulgadas. Y la altura es igual a 20 pulgadas. Por supuesto, hay muchas otras dimensiones posibles que satisfarán las desigualdades. Espero que hayas encontrado esto útil.